Muy buenos días, Dios les bendice, familia. Qué bueno que estamos conectados, qué bueno que se toman el tiempo. Dicen que la gente exitosa se levanta temprano los domingos, así es que gloria a Dios por todos los que ya están de pie a las 10 de la madrugada. Dios les bendice. Eh, el próximo domingo ya vamos a estar teniendo nuestra reunión presencial. Si no hay alguna otra indicación por parte del gobierno, para el próximo domingo ya nos estaríamos reuniendo de manera presencial, así es que por lo pronto hoy y probablemente el miércoles estemos transmitiendo por Facebook CCM Navojoa. Así es que qué bueno que están aquí, qué bueno que nos reunimos por medio de este medio. Hay personas conectadas en Guatabampo, hay personas conectadas en Álamos, en Ciudad Obregón, Hermosillo, Tijuana, en Los Cabos, en La Paz, en Mexicali, en Tucson, Arizona, en Las Vegas, en Los Ángeles. Así es que declaramos el reino de los cielos sobre cada lugar, cada hogar, cada familia, cada persona que está ahorita conectada. Declaramos cielos abiertos. Les amamos y les enviamos un abrazo fraterno. Estamos de pie por la gracia de Dios y hasta aquí la gracia del Señor nos ha bastado. Muy bien, bendiciones a todos los que están entonces escuchando esta transmisión en vivo y a los que van a estar escuchándola posteriormente ya grabada. Acuérdate que todos los sermones quedan grabados en YouTube, Comunidad Navojoa, ahí quedan ya grabados para cuando alguien no pueda alcanzar a ver Facebook, entonces en YouTube, CCM Navojoa, Comunidad Navojoa. Muy bien, el domingo y el miércoles pasado estudiamos algunas escrituras que vienen a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. La Biblia, desde el Génesis, habla de la esperanza, desde que Adán y Eva fallaron y Dios comenzó a formar un plan de salvación. El hombre ha tenido esperanza. Y bueno, si tú has leído la Biblia, hay personas que la leen de corrido, otros con un plan de estudio, pero a lo largo de los 66 libros de la Biblia habla de crisis, habla de muchos desiertos, problemas que el pueblo de Dios ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia bíblica, y hoy en día no es la excepción. Hoy en día seguimos enfrentando nuevos retos, seguimos enfrentando nuevas enfermedades, nuevos problemas. Aunque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra es para siempre, pero bueno, el mismo ser humano, en su afán de jugar a ser Dios y en su maldad, en su independencia de Dios, ha provocado muchas crisis, ha provocado muchas cosas en la humanidad. Y bueno, pero algo que no debemos de perder de vista es que podemos tener esperanza porque nosotros no tenemos nuestra confianza en las circunstancias, nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios, en su palabra. Todo esto lo vimos el miércoles, el domingo pasado, que solamente en Dios debemos de fundamentar. Pero yo no puedo confiar en Dios, o no podemos confiar en Dios, no podemos tener esperanza en Dios si no lo conocemos. Y si tú recuerdas, estoy nada más recapitulando, en 1 Timoteo leímos que Dios es el Rey de los siglos, Dios es el inmortal, el invisible, el único sabio, y que tenemos que darle honor y gloria siempre, pase lo que pase. Entonces, estudiábamos el miércoles pasado que podemos tener esperanza en Dios porque Él es el Rey de los siglos, Él es el Rey de reyes, Él es el que gobierna en el cielo. Acuérdate que la Biblia habla de 3 cielos,
que es el cielo físico que podemos ver a simple vista, el segundo cielo, que es el cosmos, que es donde están los planetas, las galaxias, el sol, la luna, las estrellas, y el tercer cielo, que es la habitación de Dios, que es el cielo espiritual que abarca los otros dos cielos. Entonces Dios gobierna en el cielo, aunque en el mundo celestial también está Satanás, están los demonios, pero Dios gobierna en el cielo. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar, que por más sencilla que sea nuestra necesidad, el Señor está al pendiente de ella. Eso es lo que debemos de recordar siempre, que el Señor tiene el control desde el principio. Y también vimos que podemos tener esperanza en Él porque Él es inmortal, Él es eterno. Y número 3, vimos también el miércoles que debemos de tener esperanza porque Dios es invisible. Él no se rige por las leyes físicas. ¿Por qué? Porque Dios no es físico, Dios no es natural. Dice la palabra que Dios creó la naturaleza, entonces Dios es sobrenatural. Por lo tanto, Él es un Dios invisible, nada lo puede afectar a Él del mundo físico. Él está siempre, y Él es un Dios detallista, y Él está siempre en medio de las crisis. Podemos tener esperanza porque Él es un Dios que se manifiesta, no para juzgar, no para acusar. Dios se manifiesta para salvar, para restaurar, para evidenciar su poder y su gloria. Dios no le teme a las crisis. En el mundo celestial, en el cielo, no, las cosas son eternas, pero aquí en la tierra son temporales. Y la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la escasez, todo es temporal aquí en la tierra. Por eso la palabra dice que pase lo que pase, no debemos de perder nuestra esperanza, que tenemos que poner nuestra mirada en el cielo y no en las cosas terrenales. Esa es la clave, iglesia, esa es la clave. Todos los días tú vas a estar escuchando malas noticias, todos los días vas a estar escuchando números, estadísticas, vas a estar escuchando muchas cosas terribles, pero el Evangelio de Cristo es la única fuente de buenas noticias. Pero para eso necesitamos tener confianza, tener fe, necesitamos que pase lo que pase, no perdamos la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no miente, lo que Él promete lo cumple. Y número 2, su palabra es para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Amén. Vamos a leer el Salmo 71:5, por ahí va a aparecer en la pantalla. Dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Amén. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que entre más temprano aprendamos de Dios y de su palabra, entre más temprano en la vida decidimos tomar el camino de Cristo, creer en su palabra, vamos a tener esperanza. Dice, desde mi juventud, dice, eres mi esperanza, seguridad mía, desde mi juventud. Entonces, si tú tienes hijos pequeños, hijos adolescentes, jóvenes, háblales del Evangelio, háblales, no tengas pena. Mira, los hijos o los jóvenes o en las escuelas no tienen ningún problema para hablar de sexo, hablar de drogas, hablar de política, de brujería, de satanismo, pero cuando les hablas de Cristo, cuando les hablas del Evangelio de salvación, de cambiar nuestra vida, entonces sí, empiezan a brincar en el comal ahí las chinches. ¿Por qué? Porque hay una lucha muy fuerte entre el bien y el mal. Las tinieblas, en el afán de apoderarse del mundo, buscan sembrar en los jóvenes, en los niños, ideologías demoníacas. Pero bueno, dice aquí que desde nuestra juventud debemos de tener esperanza, pero para tener esperanza necesito conocer la palabra de Dios. Enséñale a tus hijos la palabra de Dios, enséñale a los niños desde que empiezan a abrir los ojos, desde que nacen, cántales alabanzas,
háblales de las historias bíblicas. ¿Para qué? Para que tengan esperanza en los años futuros. Entonces, algo que necesitamos entender es que la esperanza es una virtud. ¿Cómo? La esperanza es una virtud. Y las virtudes no nada más se reciben, hay que desarrollarlas, hay que fortalecerlas. Las virtudes vienen de parte de Dios. Y todo lo que recibimos de Dios, tenemos nosotros que buscar la manera de desarrollarlo. Ya lo tenemos por la fe en Cristo, ya lo tenemos por la fe en su palabra, pero cada virtud que recibimos de parte de Dios, tenemos que fortalecerlas. Mira, 1 Corintios 13, verso 13, dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas, ¿cuál es? El amor. La virtud más grande que hemos recibido de parte de Dios es su amor perfecto, su amor incondicional, su amor sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque dice en 1 Corintios 13, si tú lees antes de esto, no está en la pantalla, pero dice que el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo soporta, el amor no es injusto, etcétera, etcétera. Entonces, el amor es la máxima virtud que podemos recibir de parte de Dios. Pero también está la fe y está la esperanza. Entonces, las tres son necesarias. Las tres virtudes son necesarias. Y hoy estamos hablando de la esperanza. Estamos hablando de que vimos el domingo pasado, miércoles pasado, que la esperanza es mantenernos a la expectativa. La esperanza es que a pesar de que mis ojos están viendo cosas terribles, a pesar de que mis oídos están escuchando amenazas, la esperanza es estar a la expectativa, porque por encima de todas esas malas noticias tenemos el Evangelio de Cristo, tenemos las promesas de nuestro Dios. Entonces muchas personas, o para muchas personas, hablar de esperanza es hablar de un sentimiento ilusorio. Hablar de esperanza para ellos es algo que ya su mente no puede captarlo. La mente de mucha gente en el mundo está pensando de que ya no puede pasar nada bueno. Muchas personas dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Esa es una frase muy hablada, muy conocida, muy trillada. Y dicen, lo último que se debe de perder es la esperanza, pero cuando realmente vienen las dificultades de la vida, es lo primero que pierden. La gente pierde la esperanza, el ánimo, pierde la fe, reniega hacia Dios, le reclama a Dios o empieza a cuestionar. Pero un hijo de Dios, o para un hijo de Dios, la esperanza no es solamente una ilusión. La esperanza para un hijo de Dios no es solamente un pensamiento positivo, sino que la esperanza para un cristiano, para un hijo de Dios, es la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar para bien en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay bases, hay fundamentos para nuestra esperanza, que es la palabra de Dios y las promesas que están en ellas. Amén. Dice la Escritura que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces, la palabra que Dios nos enseña, ¿sí? Nos dice que para la gente que no quiere nada con Dios, porque hay gente que no quiere nada con Dios, la Biblia le llama impíos, que es contrario a piadoso. Entonces la esperanza es ilusoria y en medio de la adversidad no se pueden sostener. La gente que no ha decidido no confiar en Dios, no creer en Dios, no querer nada con Dios, en medio de la adversidad, esas personas no pueden sostenerse. Mira, hay una escritura en Job capítulo 8, verso 13, 14 y 15. Dice, es igual con la vida de aquellos que se olvidan de Dios. La esperanza del que no confía en Dios, ¿qué dice? Será destruida. 14, ellos no ponen su confianza en lo que debieran y su seguridad no tiene más confianza, no tiene más fortaleza que, ¿qué dice ahí? Que una telaraña. Si se recuesta sobre su casa, la casa no se mantiene firme. Fíjate bien, aquí está hablando que la gente que no confía en Dios, la gente que se olvida de Dios, dice, su esperanza
Su esperanza o su confianza es como una telaraña. Hay una canción infantil muy famosa de los elefantes colgados en la telaraña. Y un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Bueno, esa sí es una ilusión, porque dice aquí la Biblia en Job 8 que así como las telarañas, así es la confianza y la esperanza de los que se olvidan de Dios, de los que no confían en Dios. ¿Sí? Dice, se sienten tan seguros como colgarse de una telaraña. Ahora, y luego dice el 15, si se recuesta sobre su casa, la casa no se mantiene firme. Entonces, la gente que no confía en Dios, la gente que se olvida de Dios, ¿en qué pone su confianza y su seguridad? Bueno, en cualquier cosa material o natural, en promesas de hombres, en la ciencia, en la política, en tantas cosas, que en la psicología, en la psiquiatría, en tantas cosas que el hombre se ha fabricado en el afán de darse respuesta a sus problemas de pecado, a las consecuencias terribles del pecado en su vida. Entonces, ok, sí, la ciencia ayuda, la política ayuda, pero nuestra confianza primordialmente debe estar puesta en Dios. Por ejemplo, mucha gente escucha, bueno, ya llegaron las vacunas contra el coronavirus y qué bueno, y que este gobierno se puso las pilas. Y está bien, pero acuérdate que para Dios nada se ha salido de control. Nada se ha salido de control. Dios tiene que ver en cualquier situación que suceda en este mundo. ¿Por qué? Porque uno de las virtudes, de las cualidades de nuestro Dios es que Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que Él todo lo sabe. Todo lo sabe. Él sabe lo que pasó ayer, lo que está pasando ahorita, lo que va a pasar a la tarde, lo que va a pasar mañana, Dios lo sabe. Entonces, por eso tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios. Entonces, para nosotros, sus hijos, debemos y podemos tener siempre nuestra esperanza, pase lo que pase en nuestra vida, no debemos de perderla. No debemos de dejar de estar a la expectativa. Amén, porque Dios es bueno. Número 1, no debemos avergonzarnos de tener esperanza aunque todo parezca perdido. ¿Cómo? Aunque todo parezca perdido. En la palabra de Dios traducida, Romanos 5:4 dice, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, ¿qué dice? Nuestra esperanza aumenta. Fíjate qué tremendo, me impactó este versículo, Romanos 5:4, en la versión Palabra de Dios traducida. Dice, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter fortalecido, ¿qué dice? Nuestra esperanza aumenta. Entonces necesitamos tener carácter. ¿Qué necesitamos? Carácter, para que tu esperanza, para que mi esperanza y la esperanza de cualquier persona que confíe en Dios, para que su esperanza aumente, necesitamos tener un carácter fortalecido en paciencia. ¿Cómo? En paciencia. ¿Qué es la paciencia? Viene del griego upomone, que es soportar con alegría un peso grande sobre nuestra vida. ¿Qué es la paciencia? Aprender a soportar con gozo y con alegría cualquier peso, cualquier crisis que la vida me presente. Pero, oye pastor, pero eso no es normal. No es normal. La verdadera paciencia no es normal, porque la verdadera paciencia viene de Dios. Es aprender a vivir en su reino. Acuérdate que el reino de los cielos dice ahí que no consiste en lo que comes o en lo que bebes o en qué días descansas a la semana. El reino de los cielos dice consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ese gozo del reino de los cielos no es natural, es sobrenatural. Por eso necesitamos la paciencia que viene de Dios, es ese gozo fortaleciéndome en medio de una prueba. Y a veces las pruebas que vienen, acuérdate que hay dos fuentes para nuestra prueba.
Las pruebas que vienen del diablo son las tentaciones que ponen en juego tu santidad, tu salvación. Eso es lo que el diablo hace. Las pruebas del diablo ponen a prueba tu santidad, el que hagas cosas contrarias a Dios. Pero las pruebas que vienen de Dios no son así. Las pruebas que vienen de Dios son para fortalecer tu fe. Las pruebas de Dios nunca van a poner a prueba tu santidad. Escucha bien esto. Nunca, nunca. Dios nunca te va a incitar a pecar contra Él. Entonces las pruebas de Dios son para fortalecer tu fe. Y a veces Dios me prueba mi fe, porque Él tiene más fe en mí que yo mismo. Y entonces lo que hace Dios es, a través de sus pruebas, desarrollar mi paciencia, fortalecer mi fe, tener un carácter de esperanza. Acuérdate de la mujer sirofenicia, que no era israelita, no era el pueblo de Dios, y cuando escuchó que Jesús venía, se acercó y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia, porque mi hija está atormentada por un demonio. Y entonces 3, 4, 5 veces ella clamó y no recibía respuesta. Primero fue el silencio, luego fue el desprecio. Número 3, le dijo Jesús: primero vine por los de Israel. Y luego número 4, ella volvió a insistir y Jesús le dijo: es que no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer dijo: no importa, Señor, soy perro si quieres, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa, de las migajas de la mesa. Entonces Jesús dijo: wow, cuánta fe tiene esta mujer. El Señor sabía, sí sabía. ¿Qué estaba haciendo? Estaba probando su fe. 4 o 5 veces probó la fe de la mujer para motivarla a desarrollar y fortalecer su carácter, que ella no perdiera la esperanza. Si a la primera no recibía respuesta, si a la segunda, tercera, cuarta no recibía una respuesta favorable, el Señor Jesús sabía que había fe en esa mujer y lo que estaba haciendo era fortalecer su carácter y fortalecer su esperanza. Amén. Así es que, familia, tenemos promesas de parte de Dios. No te avergüences de las promesas de Dios, no te avergüences, no pierdas tu esperanza, no te avergüences de estar esperando pacientemente. El Señor Jesús viene pronto, el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Tenemos que estar trabajando todos los días en lo personal, en lo familiar. Tenemos que estar trabajando para que cuando el Señor regrese nos encuentre con una fe y una esperanza fortalecida. Dice la palabra: cuando Cristo regrese a la tierra, ¿hallará fe en la humanidad? Va a hallar fe en nosotros, en el nombre de Cristo. Ahí mismo en Romanos 5:5, pero ahora en la versión Reina Valera 60, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué dice? La esperanza no avergüenza. ¿Y qué es lo que me hace permanecer firme en la esperanza? El amor de Dios. El amor que por su Espíritu Santo Él nos ha dado. Entonces, no se avergüence usted de estar esperando en el Señor. No se avergüence. Esté enfrentando la crisis que esté enfrentando, no se avergüence. Tómese y fortalézcase del amor de Dios. Amén. El mundo está lleno de desesperanza y sin fe. Las personas que tienen esperanza muchas veces son los que tenemos esperanza, nos critican de ilusos, de engañados, pero no, nosotros no tenemos una fe ciega. Nosotros no nos desanimamos de lo que las personas digan o piensen. Nosotros podemos y debemos, como iglesia y como hijos de Dios, mantener nuestra esperanza por lo que Dios ha dicho, no por lo que la gente diga o no por lo que cualquier otra fuente de información diga. No debemos de avergonzarnos. Si este 2020 nos pegó una zarandeada a la vida, el 2021 tenemos que estar preparados para lo que venga, sabiendo que nuestra esperanza viene de Dios. Aunque todos digan lo contrario, no te avergüences de seguir esperando de que tu matrimonio se va a restaurar. No te avergüences de seguir esperando de que tu familia se va a restaurar, de que tus hijos van a venir a los pies de Cristo. No te avergüences de tener esperanza en medio de la enfermedad,
porque será sanada, aunque los médicos digan lo contrario. Dice la Escritura que la esperanza no debe de avergonzarnos. Amén. Tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, todo lo que Dios te ha dado y que has sido lastimado en este año, no te avergüences de seguir esperando. Si hay promesas de Dios, debemos de tener expectativas y esperanzas de que lo vamos a alcanzar en el nombre precioso de Jesús. Van a venir muchas personas, van a tratar de robarte la esperanza, voces del enemigo que van a tratar de convencerte de que nada va a cambiar, de que todo va a salir mal, pero recuerda que tu esperanza y la mía viene de creer en lo que Dios hará, no en lo que estamos viendo hoy en nuestra vida. Amén. Por eso el Señor dice, pon tu mirada en el reino de los cielos y no en las cosas terrenales. Romanos 15:13. ¿Qué dice? Que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. En el sermón pasado hablaba de que en medio de la enfermedad yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? Y bueno, yo trataba de buscar alguna explicación, ¿no? El por qué, la causa. Y entonces me dijo Dios, no te preocupes, no te preocupes. Hay crisis que van a venir a tu vida. Una, porque quiero usarte como ejemplo de fe para otras personas. Y número dos, para que mi poder se manifieste. Así es que si usted está pasando una crisis de enfermedad, de escasez, de cualquier tipo, usted no cuestione a Dios. Lo más seguro es que el Señor quiere usarte como ejemplo de fe y de esperanza para los demás que no tienen. Y número dos, no es para juicio ni consecuencia de algún pecado o de alguna mala decisión, sino para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Acuérdate el hombre ciego que le acercaron a Jesús y le preguntaban los discípulos, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué está ciego? Y el Señor Jesús le dijo, no se anden cuestionando, ni este ni sus padres. Él está así ahorita para que el poder de Dios se manifieste en su vida. Así es que usted no pierda el gozo y la esperanza. Usted permanezca firme en el Señor. Número dos, no pierda la esperanza, porque si Jesús está con usted, con nosotros, todo va a cambiar para bien. En Marcos capítulo 5, en el verso 35, creo que no está en la pantalla, pero cuando a Jesús le dijeron que fuera a orar por una niña, la hija de Jairo, los mensajeros llegaron y le avisaron que la niña había muerto, que ya no le dijeran nada a Jesús. Pero en el verso 36 de Marcos 5 dice, pero Jesús no les hizo caso y le dijo al dirigente de la sinagoga, no tengas miedo, solamente cree. Y la historia sigue ahí narrando que Jesús tomó a Pedro y a Santiago y su hermano Juan para que lo acompañaran a la casa de Jairo. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, que era un dirigente de la sinagoga, había mucho alboroto, ahí la gente estaba llorando, lamentándose. Y cuando Jesús entró y vio y dijo, bueno, ¿y por qué tanta confusión y tanto llanto? La niña no está muerta, la niña está dormida. Y en el verso 40, cuando Jesús dijo que la niña no estaba muerta, que estaba dormida, en el verso 40 dice, la gente se burlaba de él. ¿De quién? De Jesús. Entonces fíjate bien. Y luego dice, pero Jesús los hizo salir a todos y entró solo con los padres de la niña y con los que lo acompañaban. 41. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo Talita Cumi, que significa, oye mi niña, levántate y anda. Y bueno, la historia en el 42 dice que al instante la niña, que tenía 12 años, se levantó y empezó a caminar y todos quedaron atónitos. Entonces, fíjate qué interesante porque le dijeron, Jesús, la hija de Jairo está enferma. Y Jesús andaba ahí ocupado, no atendió pronto y 2, 3 veces, viene otra persona y le dice, ya no molestes a Jesús, ya no molestes al maestro, porque la niña ya murió. Ya no lo molestes, ya no le digas que vaya a tu casa.
Pero dice que Jesús no le hizo caso. Jesús no le hizo caso. Y le dijo al dirigente de la sinagoga, no tengas miedo, solamente cree. Entonces va a haber momentos en que tú mismo vas a estar con pesimismo, vas a estar diciendo, Dios, ¿por qué tanto año con esta enfermedad? Señor, ¿por qué tanto tiempo? Dios, ¿sabes qué, Dios? Ya, pues así deja las cosas. Y Dios no te va a hacer caso. Dios no te va a hacer caso porque tu fe no es la de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Dice que Jesús no les hizo caso. Y le dijo, no tengas miedo. Y cuando llegó a la casa de Jairo, vio a la niña, la gente llorando, confundida, y les dijo, la niña no está muerta, está dormida. Es decir, la fe nos lleva a declarar lo contrario a lo que estamos viendo. Pero, ¿qué recibió Jesús cuando dijo eso? En el verso 40 dice que la gente se burlaba de él. La gente se va a burlar de ti. La gente va a tratar de avergonzar tu esperanza. La gente va a tratar de echarte en cara de que tienes muchos años batallando con ese problema, tienes muchos años con esa enfermedad, tienes muchos años con problemas económicos, familiares, etcétera, etcétera. Y la gente se va a burlar de ti, pero dice aquí que Jesús los hizo salir a todos. Los corrió, los sacó. O sea, no vas a correr a la gente, ¿verdad? Pero tienes que cerrar tu oído a la burla de la gente y no perder tu esperanza. Y dice que Jesús sacó a toda la gente que se burlaba de él y nada más entró con los padres de la niña y con Juan, con Jacobo, con Pedro. Y dice que tomó de la mano a la niña y le dijo, levántate y anda. Y la niña se levantó. Entonces, esto es impresionante porque aunque todo parecía perdido, fueron las palabras de Jesús lo que le devolvieron la esperanza a este padre desconsolado. Al padre le dijeron, tu hija ya murió, ya no molestes a Jesús, ya no molestes a Dios. Pero ¿qué le dijo Jesús? No temas, cree solamente. Esas mismas palabras de Jesús tienen que ser para tu vida hoy. Esas mismas palabras de Jesús, aunque todo parezca perdido, aunque todo parezca que se complica, Jesús te dice, no temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque en su nombre está el poder de hacer lo que para ti y para mí es imposible. Había muchas personas en la casa de esta niña que había muerto, unos se lamentaban, otros lloraban, otros se burlaban y en nuestra vida vamos a encontrar las mismas dificultades, personas llorando, lamentándose, otras burlándose, teniendo miedo tal vez, muchas actitudes, pero solamente Jesús puede hacer posible lo que parece imposible. ¿Qué le dijo Jesús a la niña? Levántate y anda, talita cumi, levántate y anda. A pesar de que gente lloraba, otros se lamentaban, otros se burlaban, él dijo, levántate y anda. Entonces, cualquiera que sea la situación que hoy estés pasando en tu vida, no pierdas la esperanza. Aquí está el ejemplo de un padre angustiado por su hija, le avisaron que había muerto, pero él prefirió buscar a Jesús con fe, que es lo primero que tenemos que hacer. Número 2, él decidió confiar más en las palabras de Jesús que en las de la gente. Número 3, no se dejó desanimar por las personas. A veces el diablo va a usar personas que nos quieran quitar la esperanza del corazón. Y número 4, prepárate, así como este hombre, para contemplar el poder de Dios en tu vida. Amén, en el nombre de Jesús. Salmo 31, 21 dice, alaben al Señor porque su fiel amor es maravilloso. Él es una fortaleza en momentos de dificultad. Verso 24, sean fuertes y valientes todos los que esperan la ayuda del Señor. ¿Cómo? Sean fuertes y valientes. Amén. Y número 3, nuestra esperanza está basada en la seguridad que nos da el poder de nuestro Dios. Jeremías 32, 27, ¿qué dice? Yo soy el Señor, el Dios de todos los seres humanos. ¿Es que hay algo imposible para mí? Dios te está diciendo, ¿habrá algo que sea imposible para Dios? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Mis amados hermanos, tenemos
que fortalecernos. Hoy aprendimos 3 cosas. Número 1, que aunque todo parezca perdido, no debes de avergonzarte de tu esperanza en Dios y en sus promesas. Número 2, si Jesús está contigo, todo puede cambiar para bien. Esa es otra promesa para nuestra esperanza. Y número 3, nuestra fe, nuestra esperanza no está basada en un gobierno, en la ciencia o en cualquier promesa humana. Está basada en la seguridad que nos da el poder de nuestro Dios. Amén. Así es que para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil, solamente tenemos que creer. Amén, amén. Así es que vamos a poner en manos de Dios nuestras necesidades. Vamos a terminar leyendo el Salmo 91. Dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Verso 5, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligros de muerte, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo le pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Gracias, Padre. Señor, ponemos en tus manos nuestra esperanza, nuestra fe. Dile: Señor Jesús, tú eres mi esperanza, tú eres mi luz, la luz de mi salvación. Gracias, Padre. Hoy levantamos, Señor, cantos de alabanza. Hoy, Señor, levantamos nuestras necesidades delante de ti, Padre. Señor, estamos orando por la familia Corral Ochoa para que les vaya bien en sus trabajos, en sus empleos. Bendice, Señor, a José y Marcelino, Señor, hijos de nuestra hermana Tellita, a su esposo Federico, Señor. Oramos por su salud física y mental. Señor, estamos orando por Filiberto Ochoa y por su familia. Ellos están en Tijuana. Bendice a su esposa, Argelia Zazueta. Padre, reprendemos toda artritis, todo dolor, Señor, en sus articulaciones. Regálale un milagro, Señor, a Argelia Zazueta. Padre, estamos orando por Trinidad Ochoa y por su familia. Oramos, Señor, por Rosendo Ochoa Chan. Está delicado ahí en Ciudad Obregón por un derrame en su cerebro. Padre, regálale un milagro. Padre, bendecimos a Rosendo Ochoa Chan. Bendice su cabeza, su cerebro. Señor, toda arteria que esté obstruida, Señor, destápala, sánala. Señor, que él pueda levantarse sano, fuerte, Señor, y libre de toda consecuencia negativa. En el nombre precioso de Jesús, Espíritu Santo, que tu bendición, Señor, se manifieste en la vida de tus hijos. Gracias, Padre. Toma en tus manos, Señor, toda petición. Toma en tus manos, Señor, toda necesidad. Padre, en esta mañana oramos por Ernesto Padilla, por Angélica, sus hijos, su padre. Señor, los declaramos sanos. Señor, gracias porque tú has guardado su vida, su salud. Gracias, Señor, porque tú los levantas, Dios poderoso. Gracias, reprendemos cualquier complicación respiratoria y declaramos que pronto ellos, Señor, alcanzan a ver ese milagro completo de sanidad en el nombre de Cristo. Señor, gracias, Padre. Toma cada necesidad en tus manos. Bendice a Normalicia Gómez.
a sus hijos, a sus nietos, protégelos todos los días, Señor. Bendice a mi hermano y amigo Luis Gerardo Rodríguez allá en Guasave, bendice su vida, su negocio. Padre, bendice a la familia de mi hermano Cota, bendice su negocio, Cota Cooking, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Padre, bendice a Marisela Aguirre Gil, tú eres su salvación y su sanidad. Gracias, Dios, bendice a tu hijita Isa Cota, Señor, bendice a aunque familia, alto precio fue, alúmbralos en el nombre de Cristo. Bendigo a Jesús Moreno, a Patti, Señor, su esposa, sus hijos, pronto, Señor, su casa. Gastos. Gracias, bendito Padre. Bendice a Evangelina Sepúlveda, bendice a su nieta Mía Mesa en Phoenix, Arizona. Señor, esa niña está con COVID, declaramos un milagro. COVID, te reprendemos y declaramos a Mía, Señor, Mesa sana, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Fortalece la fe de Marisela, fortalece su esperanza, Señor, hasta que ella pueda ver la luz en su salud, Padre, completa, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios, porque tú nos escuchas, tú eres un Dios misericordioso, Padre, gracias, bendice a los que en ti confían, Dios eterno, bendice, Señor, a los que tienen su esperanza puesta en ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Dios. Gracias, te amamos, te adoramos. Señor, bendice a cada persona que está ahorita conectada, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Gracias, bendito Padre, porque tú tienes, Señor, tú tienes lo que nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan, Señor. Toma cada petición en tus manos, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Gracias porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios que perdona. Gracias, Dios eterno. Gracias, bendice, Señor, a cada familia conectada. Gracias, bendice a tu hija María Dolores, Señor. Bendice a sus hijos, a Luis, a David, a sus nietos, Señor. Bendice sus finanzas, Padre, y que pronto, Padre, ella pueda ver tu justicia, Padre, en esos Señor, trámites legales, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, y declaramos cielos abiertos sobre cada familia. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias. Bendecimos, Señor, a cada persona que está enferma de COVID. Padre, declaramos un milagro en sus vidas. Tu palabra es la mejor medicina, Señor, en los hospitales, en los hogares donde hay gente aislada por COVID. Padre, que tu ángel sanador les visite, Señor, y les levante pronto. COVID, te reprendemos en el nombre de Cristo y declaramos sanidad. Señor, bendice Navojoa, bendice cada municipio, cada pueblo conectado, bendice México, Señor, bendice a nuestros médicos, bendice a enfermeros, enfermeras, personal de salud. Señor, no bajamos la guardia, declaramos cielos abiertos sobre nuestras familias, cielos abiertos sobre nuestros pueblos, municipios, sobre nuestra nación, Señor. Declaramos victoria, Padre, y declaramos, Señor, que nuestra esperanza está en tu nombre y en tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amada familia, Dios les bendice, estamos conectados. Nos vemos próximo miércoles 7:30 y próximo domingo 10 de la mañana. Dios les bendice a todos, un abrazo y que tengan un excelente domingo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad.